Hola, ¿cómo estamos? Acá con el profe Vasco. Otra entrega del profe Vasco. Esta vez vamos a hablar algunos conceptos de este segundo ensayo sobre femianálisis, que decimos que es interdisciplinar porque toma, por ejemplo, el concepto de sujeto social, deseo social, que trabajamos en el socioanálisis, que es transdisciplinar, en un esfuerzo de salir del ismo disciplinar, esto de acotar la realidad al ismo, en esta visión de túnel que eh, el socionalista, que, en donde trabajamos algunos conceptos que ayudan a la propuesta, además de tomar antropología, sociología, psicoanálisis, psicología. De modo que es una propuesta inter y transdisciplinar para hacer ruptura con estos modelos de ciencias aisladas, ¿no? Para no caer en lo que Castel llamaba el psicoanalismo, en donde el psicologismo depriva al sujeto en la visión de túnel y se pierde el bosque, es decir, labora con el árbol y no con el bosque. De modo que el femianálisis no consiste en este error de apreciación, en esta visión de túnel. Bueno, podemos empezar con esto, ¿no? De la visión de túnel, que el, el, el idioma, el patriarcalés, podemos llamarlo, el masculiné, que tiene aún predominio en lo social, en lo cultural, es decir, entonces el idioma reprimido, silenciado, acotado al ámbito familiar, la crianza de los chicos, etcétera, que por supuesto ya entró en ruptura hace bastante tiempo, desde que Freud creara el psicoanálisis masculino, que sin duda que vamos a tener resistencia respecto de esto porque, claro, el sujeto es indeterminado, no tiene sexo, no tiene... la libido es masculino, es decir, son hipótesis, es decir, que lo que decimos desde, junto con Dolto, te había dicho en el otro seminario, que es el estilo del deseo, ¿no? Que tiene su cinturón de acreción, como los agujeros negros, que caracteriza a una forma de esa búsqueda, en todo caso el deseo como falta, como vacío, esa búsqueda de qué. ¿Mm? Es que si bien el objeto A es el objeto que causa el deseo, que encausa el deseo, habla de falta y del objeto que lo causa. Eh, Hay una manera, hay un estilo. Podemos revalorizar, por ejemplo, el carácter, que quedó un poquitito ahí desde Wilhelm Reich, el análisis del carácter, o la forma de ser o personalidad, que también quedó como que algo imaginario, ¿no? Pero hay un estilo de búsqueda y el idioma entonces es el idioma subjetivo desde esta perspectiva idiomática que, bueno, te había mostrado el libro, el, en donde trabajamos también la psicopatología del amor, eh, este, y que en un esfuerzo de evitar la visión de túnel, esto de quedarse atrapado en el propio idioma, como le pasó al psicoanálisis oficial, en donde se habla del otro, de la mujer, por ejemplo, desde un idioma masculino. Y ya habíamos dicho que incluso Lacan, puesto que no, a ver si lo podemos leer un poquitito. Este seminario va a ser un poquito más tranquilo. Vamos a tratar algunos conceptos. Eh, no, está en el tercer ensayo, sí. Eh, Puesto que no soy mujer, dice Miller, no sé lo que es, ¿no? Lo que dicen, es decir, este modelo de mundo que construyen. Sin duda que hay cruce de identificaciones, de saberes, etcétera, pero lo común a ambos conjuntos, cada idioma es
para formalizar un poco, es un conjunto, el masculine y el femenino. Entonces, pero esa zona común de intersección entre A y B, esto sería la matemática del amor, no excluye las diferencias, es decir, A y B, intersección, lo común, pero tiene sus diferencias, que son legítimos, también es un derecho, ¿no? Y sin embargo, desde una colonización idiomática, la dominación masculina en esto cuenta, pero en ciertos ámbitos, es decir, vemos que la lucha idiomática sigue, es decir, las mujeres siempre pelearon por sus insignias, esas guerreras, las amazonas, para sostener un modelo de mujer, de amor, de familia, en una línea femenina, que yo hablo de línea. Podemos emparentarlo con un linaje, ¿no? Cuán fractal, es decir, modelo de mujer similar en el amor, en el trato con el hombre, en sus divorcios, en sus virtudes, etcétera, que van sosteniendo, se van en esta sesión idiomática, se pasan de madre a hija, y que sostiene este formato de mujer a través de muchas generaciones. La transmisión psíquica, podemos hablar de René Caes, transmisión de vida psíquica, o también de otros autores como la psicogenealogía de Amné Anselin, Schussenberger y otros. Freud también, Freud mismo. Y creemos que este super yo femenino, entrevisto como de menor intensidad que el varón, es decir, verdaderamente Freud habló de un psicoanálisis masculino, ¿no? Porque la mujer es intercedida por el orden simbólico. Esto ya lo dice Lacan, pero en Freud no tiene tanta eficacia como el del varón, que sí sufrió la amenaza de castración, reprime sus deseos incestuosos y a partir de ahí funciona este orden inconsciente, este deseo. Bueno, claro es que lo que necesitamos es disipar esa visión de túnel de que yo interpreto, dialogo con una mujer a partir de mi masculinidad. Es decir, interpreto sus términos, sus ideas, sus conductas a partir de mi sistema de significación, mi sistema de vida, porque el idioma es un guión existencial, pero también un sistema de vida, lo que no se justifica porque habíamos dicho es el reduccionismo idiomático, es decir, por analogía, como diría Pichón, conocemos por analogía, ¿no? Lo que nos dice la otra persona pasa ese filtro de la, podemos decir, de la censura, pero en verdad es un filtro lingüístico que interpreta como porque es un programa idiomático, ¿no? Es un programa que interpreta, filtra, significa, y cuando aparece en tu conciencia, ya está, ya lo entendiste, pero en términos de tu idioma, ¿no? Lo cual no se justifica. Tenemos que entender, sobre todo las mujeres necesitan acordar respecto del código del que son habladas, este idioma, el femenino, realizar una deconstrucción y una construcción de un psicoanálisis femenino, no para armar otro mundo en reyerta, sino que verdaderamente existe la interacción, esta dialéctica de idiomas, una puja idiomática en donde la sociedad llevó a que la mujer directamente quede relegada en un ámbito más acotado a la familia, algunas profesiones, y ellas luchan por dejar de ser de second sex, el segundo sexo, como decía Simone de Beauvoir, ¿no? Beauvoir, ¿no? Y yo tengo a mi asistente que es Celeste, que me acá, el que manda. Y entonces hay muchos términos que tenemos que deconstruir, incluso algunos términos técnicos del psicoanálisis, la transferencia, como una
insistencia idiomática, ¿m? Porque somos muy propustos en esto de, eh, como por natural, digamos, buscamos instalar nuestro idioma. ¿M? Este idioma subjetivo que hacemos algunos retoques. Recordemos que Christopher Gollas, el de la pregunta infinita, escribió el libro Fuerza de Destino, que eh, habla de un idioma individual. Nosotros hablamos de idioma subjetivo, ya un poquito ya más lacaniano, porque yo te había dicho que su seminario Disolución es como que quizás Lacan descubrió que no fue tanto las reyertas con escuelas, sino que eso es una hipótesis, una propuesta, ¿no? De que Lacan dijo, entonces yo hablé el masculiné en todos mis seminarios, como mi maestro Freud, y hablé de Dora en las relaciones objetales, el esquema Z, el señor K, y sin embargo eh, dejé de lado, caí en esta escotomización, este sesgo, esta visión de tú. Bueno, es una hipótesis. Hay cosas que no se confiesan a veces en lo social. Bueno, entonces este idioma que hablamos habla de otro psicoanálisis que estamos proponiendo, eh, para dejar de ser definida a partir del varón. Las mujeres tienen que construir psicoanalistas, psicólogas, sociólogas. Esther Vilar diría, no, yo hablo del varón domado, es decir, ella le da con un palo a la mujer que ha domado al varón. Y también Pierre Bourdieu en un discurso, porque escribir, por ejemplo, investigar es un coloquio, es un diálogo, es copensar, es compartir, pero yo propongo un método para ya el método transvalorativo, que tampoco es nuevo. Eh, Espero que no se den cuenta de la estrategia de poder, de las tácticas de poder de Cristo, ¿no? De que presenta algo nuevo como viejo, ¿no? No, no creo que sea. Bueno, el método transvalorativo viene de Nietzsche, que él habla de la transvalorización de todos los valores en cierta época, al final del siglo, bueno. Eh, pero antes que utilizar conceptos de un autor, de una teoría o de construir el psicoanálisis masculino, todos los términos son resignificados o de forma integral, es decir, no hay ciencia imperial y ciencia colonial acá, es decir, que cambiamos acá la epistemología feminalítica, es que por ahí un concepto como esto del estilo idiomático dice que no, el inconsciente tiene el deseo tiene un estilo, no, entonces hasta la modalidad de goce, es decir, no todo es eh, falocracia, y con esto relativizamos un poquitito la, de que la sexualidad femenina es suplementario, es un otro goce, es decir, es claro que es un goce diferencial, sin duda, pero está definido a partir del masculino, la falocracia, porque si bien las niñas descubren la diferencia, lo que importa es no tanto lo que se percibe y que controvierte toda esa niña masculina predípica, sino sobre todo esto de lo que proviene de la línea materna, ¿no? Es que el estilo de reacción a eso, cómo responder, cómo ya viene desde la línea femenina. Y es importante esto, porque el hombre también tuvo la falta, fue privado de algo pero el hombre tuvo con qué sublimar, digamos, eso, trabajar, producir, un discurso que tiene protagonismo social, pero la mujer no. Quedó incluso debajo de la barrera,
de represión, quedó como silenciada. Entonces la subjetivación se resiente y eso es lo que genera esas supuestas características histéricas. Es decir, sí que la psicopatología tiene que ser retraducida en forma integral, transignificado, resignificado de forma integral. El método transvalorativo entonces es, no hay ciencias auxiliares, sino que hay entrecruzamientos donde se resignifica integralmente todo lo que significa. Y esto estamos haciendo una transvalorización del método masculino psicoanalítico para ver si construimos un método femianalítico que pueda llegar a ver la verdad por ejemplo, si tomamos esta mujer anestésica, frígida, propio como síntoma histérica, de que quizás seguimos en el ámbito de la mentira histérica, como es decir, porque verdaderamente las mujeres tienen, cuando hablan de sexualidad, son multiorgásmicas, resulta que no era para nada anestésica, sino que casi ninfómana, ¿no? Pero el masculino describe, socializa textos, ensayos, esta necesidad, ¿verdad?, de construir un método que sea se prendió bueno, bien, entonces podemos decir que el femianálisis es un método. Bueno, entonces tenemos un inconsciente idiomático de índole femenina que necesitamos estudiar, es decir, este estilo del deseo, sí, como resultado de la operatoria de subjetivación o inserción en lo simbólico, pero que tiene hay una segregación, una bipartición ahí en dos modelos de mundo, dos formas de transitar esta búsqueda en que consiste la vida y que si me preguntaron de si entonces una mujer no puede ser psicoanalizada por un hombre, es que hace falta una especialización en femianálisis de parte del hombre para no caer en este filtro idiomático de su masculinidad. Entonces, también inversamente la mujer respecto de. Pero la mujer está más preparada porque el psicoanálisis el masculino habló mucho a través de Freud. Entonces, lo que faltaría es esto, de otra versión, otra arista. No estamos hablando de que la mujer descubra la verdadera realidad y que todos estaban equivocados, Celeste está equivocada. No, Celeste, vos no te equivocas nunca. No, hay que meterse con. Y entonces esa verdad más completa, más ampliada, con sus faltas correspondientes, porque esto, psicoanálisis, nos puede ayudar a construir esto estoy pensando, digamos, te había hecho la transferencia, la resistencia ¿por qué un sujeto se resistiría a algo que podría liberarla del sufrimiento, ¿no? Verdaderamente es que el sujeto actúa, percibe, insiste, persevera, el conato que hablamos en femianálisis, que es también un préstamo de resignificado de Spinoza, ¿no? Te decía que esto es interdisciplinar. De esta insistencia en su idioma, también en análisis, y hay momentos en que uno se ve invadido esto pasa en distintas situaciones, la situación te puede, el sujeto que está ante un profesor está cautivado por lo que dice, ya empieza a actuar contenidos inconscientes, ¿no? O sea que en este sentido entonces la transferencia no es más que intentar hablar a través del acto, a través de cierto descontrol emocional, el propio idioma, es decir, los términos del propio idioma, los propios modelos, roles, ideales, o el síntoma, que hay que ver qué es el síntoma desde este modelo, porque quizás sea una queja metafórica, como los espectaculares síntomas histéricos,
que en el contexto de la psicopatologización de la mujer. Entonces, el femianálisis tiene que ser también, la psicopatología tiene que ser retraducida, y buscar la manera de una subjetivación más participativa en lo social, en lo vocacional, eh, en una pareja consensual. Por eso es que el femianálisis es, como todo idioma, es la forma de hablar de uno, es decir, es interactivo, es vincular, es social, porque es la arista subjetiva del idioma social, eh, que en ese idioma social encontramos esos moldes sociales al que el sujeto es conformista, utilizando este conformismo crítico de Erich Fromm, de este sujeto que se amolda, por ejemplo, a la pareja social epocal y todo el mundo. Yo le llamo efecto Werder, el joven Werder que ante la negativa de su amor, eh, se suicida, y eso lleva a imitación, es decir, a identificación con el síntoma, si lo decimos desde Freud, de otros, y que, bueno, porque es el inconsciente social que hablamos desde el socioanálisis, en ese ámbito compartido, transsubjetivo. Sostenemos conjuntamente valores, ideales, modelos, prácticas, cosas que ni somos conscientes. Sostenemos a veces los valores del amo, explotador, capitalista. Entonces, este individuo que, por ejemplo, es de la clase baja y defiende a los ricos, ¿no? Bueno. Entonces, eh, Femianálisis, la propuesta. ¿Cómo es escuchar? Vamos a ir viendo estas cuestiones. Y acá tenemos este segundo ensayo eh, donde empieza diciendo otro psicoanálisis, que Colette Soler habla de un otro absoluto. No, no es absoluto, porque el hombre no es que no conozca el femenino ni el femenino, el masculino, sino que hay una zona de el nosotros, el discurso compartido, el idioma compartido, en donde algunas cosas mínimamente consensuadas por las prácticas, muy superyoicos, los mandatos, etcétera, que los roles que, pero estamos hablando también de aquellos aspectos del idioma que está desconocido, es decir, conocer un idioma. Las parejas distónicas es que no han logrado esta confluencia, este conocimiento gradual de qué idioma habla el otro, ¿no? Porque los chicos se dan cuenta de que hablan, sí, está tu papá, está, sí, ahí está con mamá discutiendo, dice el chico de 6 años. Y uno dice una cosa y el otro dice otra. Y al rato, pero no sé en qué idioma hablas, no te entiendo. Esto en la pareja esto cambia todo, por supuesto, los modelos sistémicos, es decir, cambia en donde se maneja un inconsciente, que dicen que es la realidad sexual, pero eh, tiene sus características, su vocabulario, sus términos, eh, y un sujeto que supuestamente es indeterminado, que cuando... Entonces, ¿tiene características de sexualidad o no? Entonces, después seguimos síntesis del libro, del primer ensayo, el femianálisis, para aquellos que... un capítulo dice la perspectiva idiomática y el inconsciente idiomático. Es decir, que estamos hablando de otra forma de definir ese inconsciente de Freud que, bueno, empezó Harman en los filósofos, ya Harman 100 años antes, filosofía del inconsciente, pero ese inconsciente que fue mutando con distintos autores, con distintos contenidos, y que esta vez lo definimos como un idioma que habla de la historia que busca el sujeto, el destino, la trayectoria vital, el devenir y el advenir de un sistema de vida que el sujeto es activo, es constructor, habla, es sujeto de su idioma.
Acá hablamos del sujeto de un idioma, en donde él mismo se define en términos de las premisas de sus saberes, pero muchos aspectos son inconscientes porque provienen del otro también. Recordemos el código materno y el paterno, el materné y el paterné, que son dialectos, para el sujeto sería dialecto de su idioma, pero que en donde a veces hay sujetos muy determinados por estos dialectos, y somos borgianos en esto. Destino idiomático, podríamos decir, tiene repeticiones, similitudes y variaciones en ese pequeño ensayito de Borges que se llama la trama. Es una trama idiomática que hay que verdaderamente, cuando vas a un país, aprendes el idioma y un día charlando te dicen, viste que ya ahora entendiste cómo funciona todo esto, cómo funcionan ellas, la familia, ¿no? Es decir, eh, podríamos decir nosotros también que a través de un estudio filológico, porque pensé ponerle terapia filológica en este cruce y resignificación a través del método transvalorativo, en donde se trata entonces de que cada término, cada conducta, cada palabra es premisa de todo un sistema de vida que en potencial, porque el idioma potencial es lo que todas las posibilidades, pero también como idioma impuesto, es decir, lo que recibió el materné, el paterné, el idioma familiar y el social, ¿no? Que le pauta estilo de mujer, de subjetividad, de vocación, de ideales, etc. Entonces, esto no es fácil. Significa que no consiste en buscar el síntoma, a ver, de tiene problema de pareja, dónde está el tema, es la estructura, cómo es una estructura en la pareja. Eh, Sino que parece ser que esto es una de las operatorias semianalíticas, es el pasaje desde el idioma impuesto al elegido, ¿no? Es decir, lo que para el proceso de liberación que trabajamos en este ensayo, varias formas de liberación que yo te anticipé, proceso de liberación del idioma reprimido. ¿Mm? Cada proceso de liberación implica eh, construir en forma conjunta, a través de preguntas, la mayéutica idiomática es muy importante. Podemos intervenir usando distintos métodos, pero el foco acá es este inconsciente idiomático, es decir, pueden existir varias formas de inconsciente, incluso Rancheri tiene el inconsciente estético, ¿m? O este inconsciente estructurado como un lenguaje que dice Lacan, es que esto tiene mucha similitud. Nada más que Lacan puso hincapié en esto de esclarecer el discurso de Freud, disipar nubes, etcétera, y llegar a la axiomática del grafo del deseo y toda la fórmula del sujeto. Entonces esto es femianalizar desde el feminé, implica entonces liberarse del psicoanálisis masculino, es decir, Freud tiene que ser resignificado en ese sentido, interpretado, porque el continente negro parece ser que quedó muy oscuro ahí como propuesta. Ahora, ¿cuál sería la utilidad de venir a complicarla en este momento revolucionario, incluso donde Alfredo Eiderstein dice que ciertos autores interpretaron mal el discurso de Lacan, ya sea en las traducciones, tergiversaciones, omisión, un montón del otro Lacan? No, está perfecto. Esa operatoria hay que realizarla, pero yo lo que te estoy diciendo es el último Lacan, el verdadero último, el de disoluciones, el que habla de dos lenguas que ni intención tienen de comunicarse entre sí. Para que te lo puedo leer, debo tener por acá. Por eso yo te decía que esta parte de este seminario
es que en esto de copensar, acá tenemos a Mustafa Safwan, que también interpretó a su manera los seminarios de Lacan, y es muy bueno, ¿no? Entonces, es que puedan existir distintas versiones, distintas posibilidades. Ah, pero está en el otro. Ah, lo tengo otro lado. No, este es el primero, ¿no? Este es de 53. Bueno, otro día te prometo que un día vamos a leer, pero yo me lo tengo acá, de que son dos lenguas que no tienen intención de comunicarse, que se confabulan en el amor y en la procreación. Y después empiezan de vuelta los problemas. Bueno, entonces nosotros tenemos que lograr esta dialéctica intersubjetiva simbólica, no solo en lo imaginario, sin duda que es una lucha, cada uno defiende, pero porque en el plano simbólico, según usamos el esquema Z, el eje simbólico sujeto otro y A y A', verdaderamente hay una recerca, hay una lucha por instalar. Todo sujeto está en este contexto, es decir, cualquier síntoma, cualquier queja, tenemos que interpretarlo en el marco de que su idioma está reprimido y esta operatoria de liberarla de ese idioma sofocado, que genera quejas, resentimientos, conflictividad, una predisposición totalmente negativa y ambivalente, entonces ya sabemos que tenemos que orientarla hacia su idioma, el femenino. Digamos que me acuerdo una vez, esto es propositivo, está en pañales, por supuesto. Es decir que, le digo, ¿no? Como una interpretación, digamos entonces que en su familia las mujeres hablan este estilo, esta forma de ser en relación al hombre, que usted me contó que sus padres tenían también una pareja conflictiva, es decir, ir orientando a través de preguntas que interpretan y orientan, es decir, esta doble interpretación, orientándola hacia una verdad que no es simplemente una escena, una situación traumática, sino que verdaderamente es el idioma que habla cada sujeto. Y esto también, no por magia, se ve a nivel de nación, es decir, cada pueblo finalmente dice, nosotros como pueblo opositivo a otros pueblos hablamos este idioma diferente, esta forma de demandar, de peticionar, de luchar, es decir, sin duda entonces que acá la lengua, y acá nos diferenciamos de Lacan, tiene en forma de proyecto idiomático potencial algo diferencial, que es eso de la forma de esa búsqueda, ¿no? Entonces, femianalizar desde el feminé implica esta operatoria que desde ya, cuando la mujer puede